Vamos a esperar que se sumen más. Todavía no estamos en hora. A Matías Rivero yo no lo veo en la lista. Ay, qué bien que están algunas con mate. Lo voy a tomar a la mañana. Bueno, igual podemos tener ahora en el interín hasta que sea la hora o se sumen más, algún intercambio, que sea de cosas que tengan ganas de decir, ¿sí? De compartir. Esta es la tercera vez que se reúnen ustedes por Zoom con alguno de los profes. Claro, porque no nos habíamos visto. Empezando a conocernos. Bueno, no sé si todos están con el nombre que figura, es el de ustedes mismos, porque a veces como se comparte a lo mejor una máquina o un celular, aparecen tal vez con el nombre del hermano o de la pareja. Bueno, en tal caso pueden, si no lo pueden cambiar, pueden avisar. Ah, bien, bien dato. Bueno, voy a ir haciendo algún comentario mientras que esperamos que se sumen más y que se haga la hora. Pensaba en las circunstancias que nos están tocando vivir. Nadie imaginaba que algo así iba a ocurrir. Es la primera vez en mi vida que tengo muchos más años que ustedes, que sucede algo así como una pandemia tan global y tan fuerte, y nos llegó a esta situación de tener que mantener este aislamiento y que la opción para poder llevar adelante la educación sea esta, ¿no? Sea de alguna manera el mediado por la tecnología. Me acordé a propósito de esta situación de tener que manejarnos a través de un dispositivo y que para ver necesariamente tenemos que poner el dispositivo en nuestras casas, que es donde estamos. Mi mamá usaba una frase que decía, se ven frentes y no interiores. Y ella se refería a que uno en la vida social muestra una apariencia, se muestra más o menos como desea mostrarse, o uno puede ver la fachada de una casa, el frente de una casa, pero no sabe qué es lo que pasa adentro, que es la intimidad y la privacidad de cada quien. Y en esta circunstancia que estamos viviendo, por primera vez en mi vida, yo tengo 40 años en la docencia, es la primera vez que mis estudiantes ingresan al interior
de mi casa y que yo de alguna manera también ingreso a través de las imágenes que me están mandando al interior de sus casas. Y no deja de tener una cuestión de, como de intromisión, eh, dada por las circunstancias, no es ni yo que deseo ir a meterme en sus hogares, ni ustedes en el mismo. Pero bueno, hay muchas circunstancias que estamos atravesando y es la única forma que se encuentra para poder llevar adelante algo de lo que es su transmisión, en este caso, que es la mía de enseñar, ustedes de aprender juntos, ¿no? Y, y bueno, también existe la opción de que, como algunas pueden a lo mejor ya haberlo decidido, participar sin enviar imágenes. O sea, aún funcionándoles la cámara, puedan elegir no mandar. Porque la verdad es que a lo mejor yo puedo estar a lo mejor escuchando la clase y a lo mejor si tengo un bebé que atender y a lo mejor le tengo que cambiar los pañales, puedo tener mudo y cerrada la cámara y de todas maneras por lo menos participar de este lado, porque si escucho algo interesante o algo que a mí me inquieta, a lo mejor puedo participar en algún momento, abrir el micrófono y participar ahí. A nosotras como docentes nos sirve mucho, las que sí pueden mandar la imagen, porque es un poco más parecido que la clase, es poder verle las caras, es poder ir viendo qué respuesta aparece, ¿no? En la mirada, en la expresión. Hay mucho que uno lee sin necesidad de que se hayan dicho palabras en los rostros, ¿no? En las expresiones, en la postura. Así que bueno, si ustedes quieren participar de la clase, pero a lo mejor no tienen las posibilidades, porque a lo mejor están los chicos dando vueltas por allí, o está el hermano trabajando, o haciendo amigos y demás, pueden tener silenciados el micrófono y pueden tener también cerrada la cámara y participar y en el momento en que a lo mejor sí quisieran hacer alguna intervención, abrir el micrófono para decir, es una posibilidad. A mí me resulta más provechoso poder verlas. Pero bueno, también se entiende de que esta implica una intrusión en los hogares, así es que se puede comprender. No sé si resulto clara con lo que estoy diciendo. ¿Esto entiende mi planteo? ¿Mm? Bueno, porque a veces el estudiante comparte con el hermano más chico la misma cámara, a lo mejor no tiene un cuarto donde pueda tener una privacidad para poder estar tranquila. Así es que bueno, todo eso vamos a tratar de respetarlo. Pero bueno, a unas cuantas de ustedes las estoy viendo por primera vez, porque bueno, vi una foto y la foto no, claro que no es lo mismo, ¿no? Y ustedes también han visto alguna foto, pero bueno, ahora podemos tener la posibilidad de tener un intercambio un poco más genuino, un poco más parecido a lo que se da en una clase. Bien. Bueno, a ver, 20 somos. Vamos a esperar un momentito más. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Se anima? Vamos. Porque un poco la idea era también en este primer momento del encuentro de hoy, poder charlar y de plantear algunas dudas, inquietudes que tengan o de algo que les está sucediendo, que a veces cuando hay encuentros en las clases se da un momento para eso. Y bueno, estamos ahora teniendo una forma de comunicación extraña. Yo a medida que estoy hablando también estoy viendo que hay gente que se va sumando, así que por ahí medio que me puedo estar desconcentrando un poco, pero bueno, voy a tratar de seguir el hilo.
Bueno, alguien que se anime, vamos, a comentar algo. ¿Cómo está resultando esta experiencia tan particular? A ver. Dale, Eliana, abrí el micrófono y así nos contás. Te veo a vos. Eliana. Ahí está. Sí, ahora se escucha. Creo que estoy haciendo lío. Yo también me estoy estrenando bastante con esto, así que... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Hola. Eliana, te escuchamos. Hola. No Hola. sé si me escuchan. Sí. Yo no estoy escuchando. Ahí está. Llega medio tarde el audio. Acá estoy yo metida en la habitación de la pieza de mi mamá. Es la primera vez que hago con las clases porque las veces anteriores no pude. Intenté meterme en las clases y o no me hallaba el profe o no podía no sé si era el internet o qué. Hoy me pude conectarlo más bien. Así que bueno, el tema de las clases y los materiales y todas las cosas más o menos la vengo llevando bien. Hay algunas materias que estoy un poco más atrasada que otras, pero por ahora vengo bien. Hay, como todo, ¿no? Unas materias que se nos hacen un poco más fáciles. También quizás tiene que ver con la posibilidad de que el profe mande un audio explicando o un videíto, capaz que se nos hace un poco más sencillo que recibir el material así solo que uno no sabe para qué lado disparar. Pero bueno, por ahora vengo llevando, no tengo más que obligaciones en casa, estoy casada, pero más que obligaciones de compartir, viste, va a ser, qué sé yo, limpieza, esas cosas, otra cosa no tengo que hacer, no tengo hijos, por lo tanto tengo un poco más de tiempo que algunas otras compañeras. Yo sé que hay muchas que están muy atrasadas por el tema de no poder llegar con hijos y demás cuestiones, ¿no? Pero después de eso, estoy bastante más o menos al día, no le diría que al día, por ejemplo, el texto de hoy no lo leí todo, tengo leído la mitad nomás, pero voy bastante, maneja poco. Estoy esperando las vacaciones para poder sacar fotos, porque eso no me di cuenta de ir sacando fotocopia de las cosas o imprimiendo los trabajos que yo hice y mandé, entonces estoy como un poco perdida con si me mandaron o no la corrección, si pude leer esas cosas, sí estoy perdida, no sé de cuáles tengo correcciones y de cuáles no, porque algunos tengo que buscar en el mail, otro en Classroom, esas cosas sí estoy un poco perdida con las correcciones, pero con el enviar los trabajos más o menos vengo al día. Si alguien más quiere comentar, gracias Eliana por contar. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Se anima? Sí, profe, una pregunta. Soy Erika Kuhn. Sí. ¿Esta clase la va a grabar como hizo el profesor Guido? O porque yo la estoy grabando por las dudas, por si usted no la llega a grabar Yo o ya la algo. puse a grabar. Ah, bueno. Si alguien más graba, porque vieron que a veces la tecnología falla. Yo, inclusive, ayer traté de grabar, tuve una clase con otros estudiantes y traté de grabar en 2 dispositivos y por suerte que lo hice así, porque me había confiado en la tablet y no sé, se ve que algo tocó o no sé por qué se cortó. Y bueno, por suerte tenía el celular también grabando. Lo estoy grabando, si alguien más graba, por las dudas mejor. Y otra cosa, yo el texto lo llegué a leer, pero los videos no pude verlos porque me puse a hacer cosas en la casa, nada más. Eso. Bueno.
aunque no hayan podido hacer nada, igual algo vamos a trabajar y algo va a servir. Es como distinto como se aborda si uno ya había hecho el texto, se engancha más, si uno escucha ahora una participación y no lo vio, después cuando lee, le sirve, es de otra manera que se ingresa, digamos, el material. Lo más rico para poder desplegar más las explicaciones es que ustedes ya hubieran visto el material porque entonces ya vendrían con las inquietudes más precisas, digamos. Pero bueno, si no es así... A mí me pasó, pero dale, Rita. a mí me pasó con el material y me pareció que se precisaban muchos contenidos previos para llegar a la comprensión total de los conceptos. O sea que alguien que sale del secundario tal vez le es difícil conectar con ese material, en especial el de psicología. Con nosotros no me pasó, pero pienso que eh, eh, faltan muchos conceptos anteriores. Nosotros sobre ciencia vimos solamente algo muy secundario, como muy de estudio secundario, como que se necesita un método y etcétera, pero nada sobre paradigmas. Aviso porque pareciera como que el material de psicología iba encarado a alguien que sabía sobre paradigmas y la tenía clara sobre positivismo y, por ejemplo, eso para mí va a generar dudas, el hecho del contexto sobre el positivismo. Nada más. Bien, bien. Es un texto que no es sencillo, por eso es que era importante poder tener un tiempo para poder hablar un poquito sobre qué cuestiones son las centrales, conceptos que puedan resultar confusos. Los videos hablan acerca de esto y son una apretada síntesis. Ustedes vieron las que pudieron acceder a los videos, que son cortitos, son muy breves. Pero justamente en esos pocos minutos dicen de lo central. Si ustedes al leer el texto van viendo que hay una parte, algunas páginas que hablan sobre cuestiones que no han aparecido ni mencionados en los videos, es que esas cuestiones por ahí son más accesorias, no son cuestiones centrales, ¿sí? Respecto a lo que se quiere enseñar. Este texto que ustedes tenían de Scaglia tiene algunas cuestiones de desarrollo histórico que seguramente a muchos de ustedes les resulte un poco difícil de seguir. Ahora vamos a abordarlo, pero quería ver si hay alguien más que quiere decir algo más general, no específicamente del texto de Scaglia. ¿Hay alguien que quiere plantear algo más general? Después abordamos ese texto, sí. ¿No? Profe, acá Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. ¿Me escuchas? Yo te escucho, Daniela, un poco bajito, pero te escucho. Sí, no me anda muy bien el celular. No, yo particularmente quería solamente reafirmar un poco lo que dijo la compañera al principio. Algunos textos son bastante difíciles de abordar, otros no tanto. Y el tema de un video que acompañe, o sea, que apoye el texto, resulta muy positivo y muy bueno. En el caso particular de psicología, el texto me pareció muy ameno, pero en los videos sí se puede comprender algunas cositas que quedan un poquito en el aire cuando no tenés un conocimiento previo, como también decía la otra compañera. Esa explicación, que no la podemos tener en el aula, al recibirla por medio de un video, es bastante favorable también. Quedó claro, o sea, me refiero a que en los videos queda
queda un poco más claro o se despejan algunas dudas que con el texto solo quedan en el aire cuando no tenemos un contacto con el docente. Bien. Sobre todo, ya vamos a ir entonces yendo a la cuestión del material que teníamos para ver. Este texto de Scalia es como un texto introductorio. ¿Sí? ¿Alguien me hablaba? Profe, yo, ¿Milagros? sí, yo, Milagros. Sí. Sí. Lo mío es más una duda general. Una duda no, una inquietud, creo que es la de todas. Sí. Con el tema virtual sentimos todos acá en Herrera. Y nada, yo quería preguntarle su punto de vista como profesora, si piensa que el año que viene vamos a tener ocasiones con este tema, no podemos abordar la cantidad de temas necesarios para un segundo año. A ver, si lo que han visto este año les va a ser suficiente para continuar el año próximo. No logro escucharte bien, Claro. por eso te vuelvo a repreguntar a ver si lo que escuché está bien. Sí, es exactamente eso. No solo si es suficiente, sino si va a traer muchas complicaciones o ese tipo de cosas. Hay una cuestión que es, digamos, importante en este caso, que es que, si bien, disculpen, en algún momento estoy viendo que alguien quiere ingresar. Si bien es cierto que lo que se va a llegar a ver va a ser solamente algunos temas más importantes, no vamos a tener una cursada regular. Eso está claro para nosotros como profesores. Justamente hoy tuvimos una reunión, los profesores de primero de especial hace un rato, y hablábamos de esto, que seleccionamos los temas más importantes. Ahora, el año que viene, todo el mundo sabe cuáles fueron las circunstancias del cursado del 2020. Por lo cual, las materias, por ejemplo, en psicología, la materia que continúa, la psicología del desarrollo del aprendizaje 2, va a tener en cuenta que en la 1 se dio solamente lo más importante. No se pudo abordar con la profundidad y la amplitud de temas que regularmente se hacen. Es decir, que como hay alguien más que tiene abierto. Ahora, Milagro, si podés cerrarlo, por favor, porque si no, como que se acopla un poco los sonidos. Entonces, cuando se retoma el año que viene, justamente en presencialidad, el docente que toma el curso del segundo año sabe que va a haber cosas que va a tener que reforzar, que hay cuestiones que no se dieron. Así es que en ese sentido vamos a estar todos igualados, digamos. El docente que a lo mejor de alumnos de segundo año de este año y el docente que está en tercero, el año que viene en tercero va a tener que reforzarlo de segundo. Todos vamos a estar así, o sea que va a ser un poco en segundo año un reforzamiento o un desarrollo de lo que quedó pendiente de primero y después avanzar de segundo. Pero la tranquilidad que a mí me parece que ustedes deben considerar es que esto les está pasando a todo el mundo. Nadie puede desconocer que estas fueron las circunstancias. Es distinto que si usted, supongamos un caso, ustedes están cursando en un año regular y resulta que un profesor se toma licencia porque se enfermó y no lo pueden, no logran tener suplente porque se llama concurso pero nadie se presenta. Por X motivo, ustedes resulta que al final tuvieron a lo mejor de esa materia 3 meses. Lo que puede suceder es que el año siguiente el profesor no tome en cuenta eso. Ustedes van a tener que decírselo. Y el profesor, bueno, va a tratar de acomodar, pero no es lo que estaba esperando.
Es distinto cuando ya todo el mundo sabe que este año se está cursando en estas condiciones, que son muy limitadas, y que entonces solamente se va a ver lo esencial, lo muy fundamental. Así que en ese sentido, a mí me parece que no vale la pena que se afijan demasiado, porque, digamos, esto les está pasando a ustedes, nos está pasando a nosotros como profesores, sabemos que no vamos a poder estar pretendiendo algo que no se dio. Si, no sé, si se comprendió la respuesta. Bueno, acá Milagros pregunta sobre el impacto como profesionales. Y yo creo que si fuera a lo mejor en un cuarto año, donde ustedes ya están por recibirse y este año sería el que tiene que ir como abrochando de alguna manera, integrando todo lo que ustedes han recibido durante la formación, sí podría ser algo más significativo. Pero ustedes están recién ingresando, digamos, hay tiempo para recomponer. Ustedes han vivido como estudiantes en el nivel medio seguramente, en el nivel secundario, por lo menos la gran mayoría, lo que sucedió en 2018, con las clases suspendidas, luego de lo de Sandra y Rubén. Bueno, eso todo el mundo en Moreno conocía esas circunstancias. Bueno, en 2019 se tuvo que hacer contemplaciones en relación a eso. Creo que va a ser más o menos de la misma forma. Los que están más complicados, entiendo yo, que son estudiantes de cuarto año. Sí, Eliana. ¿Querías comentar algo? Bueno. Bien, buena pregunta. ¿Cómo las vamos a evaluar? Seguro va a haber examen final para todas las materias. Ahora, no sabemos cómo va a ser eso. Mañana va a haber una reunión del Consejo Académico Institucional. Y según los documentos nuevos elaborados ahora a partir de esta circunstancia de la pandemia, de la Dirección de Educación Superior, los institutos tendrán que, elaborar sus propuestas de cómo se van a evaluar, tomando en cuenta lo que se resuelva junto con el Consejo Académico Institucional. ¿Ustedes saben qué es el Consejo Académico Institucional, el CAI? El CAI, bueno, es dentro de un instituto. Es una institución que está constituida por parte de representantes de los docentes, de los estudiantes y del equipo directivo. Generan un montón de respuestas, de comunicaciones, toma de decisiones, acuerdos de convivencia, por ejemplo, tienen que ser elaborados por el Consejo Académico, es el que retomaba resoluciones para luego, digamos, transmitirlo también al equipo directivo, en realidad como consejo académico, al equipo directivo completo. En el consejo académico hay un representante del equipo directivo, pero no está todo. Entonces, va a ser importante ver a qué resolución o a qué acuerdo se llegue, pero todavía, digamos, eso lo estamos por ver, qué es lo que va a resolver el Consejo Académico Institucional. Lo que sí es seguro que esto sí por una disposición de la Dirección de Educación Superior, que la llamamos todo por las siglas, ¿no? La DES, el CAI es el Consejo Académico Institucional, la DES, la Dirección de Educación Superior, ya ha dicho que no existe por este año, por estas circunstancias, materias que puedan ser promocionales. Es decir, materias que con el solo cursarlas ya la podrían dar a ustedes como acreditadas y aprobadas. No, todas las materias, aún las que normalmente serían promocionales, deben ser con examen final. No sabemos cómo van a ser esos exámenes. Las mesas de exámenes que normalmente se toman en julio-agosto para quienes ya han cursado, otros años, digamos, ya tienen materias cursadas, aprobada la cursada, la regularidad de la materia, y tendrían que tener finales en julio-agosto,
se está discutiendo eso porque hasta ahora lo que se ha visto es que solamente se han tomado exámenes para aquellos que tenían una materia pendiente para poder recibirse, digamos, estudiantes de cuarto año que les faltaba rendir un último final. Entonces se armaron mesas virtuales para esos casos, pero es muy complejo poder armar eso. Por lo tanto, hay, lo que estamos pensando, muchos docentes, es que no se va a poder tomar virtualmente esa mesa de examen, entonces los exámenes finales se tomarán cuando se vuelva a la presencialidad. Pero eso es, podría, sería, yo no estoy dando seguridades. Lo único seguro es que no va a haber materias que sean promocionables. Todas las materias van a requerir examen final. Ahora, ¿cuándo y cómo van a ser? Eso todavía no está definido. O sea, que les puedo decir hasta lo que se sabe, no les puedo dar más precisiones. Cuando aquí en 2018 se suspendieron las clases, en esa ocasión era distinto en el sentido de que ya nosotros teníamos un cuatrimestre avanzado, ya se había tenido la presencialidad, habíamos estado con clases regulares hasta mitad de año, teníamos parciales corregidos y entonces en ese año se decidió que esa calificación obtenida en el primer tramo valiera también para el segundo tramo, aunque no se hubiera podido cursar regularmente la segunda parte del año. Pero bueno, ahora es distinto en ese sentido porque no hemos tenido ocasión de estar juntos presencialmente y no tenemos una calificación numérica ahora. Así es que, bueno, sí se dijo hasta ahora por los documentos que mandó la Dirección de Educación Superior, es que hay una evaluación que es, digamos, procesual. Vamos viendo qué es lo que está pasando en este proceso, pero por ahora lo que se ha dicho es que no hay calificación. No hay un número que les podamos dar a ustedes por sus intervenciones. ¿Por qué? Porque estamos en estas circunstancias tan extrañas y tan limitativas para muchas personas. Entonces, en consideración de que no podemos garantizarle las condiciones con las cuales ustedes se han inscrito, que es de poder asistir y tener sus clases y demás, entonces no van a ser calificados por ahora. Eso está claro porque hay un documento de la Dirección de Educación Superior que dice esto, no van a tener una nota numérica por ahora. Bueno, vamos a... ¿Hay alguna otra pregunta así más general que me quieran hacer? Bueno, vamos entonces a la temática que aborda Scaglia. El texto de Scaglia tiene su dificultad, pero es muy rico. La dificultad que tiene Scaglia básicamente es que es un texto que está escrito para estudiantes de primer año de la Facultad de Psicología. ¿Qué pasa? En la facultad, para cursar esa materia, ya hicieron el CBC. Es decir, ya hubo un año de cursado universitario que garantiza o de alguna manera o da la idea de que ya hay una base común, por ejemplo, que sí tendrían claro lo que es el marco teórico del positivismo. Entonces, esto que ustedes no lo tendrían porque no han cursado esa base, no tienen un CBC, no está escrito específicamente para ustedes, pero es una problemática que ustedes van a tener en general en todas las materias. En secundaria, muchos profesores quieren usar material de estudio que es elaborado para ese nivel. Está pensado desde el que produce, digamos, el texto, considerando el destinatario, que es este estudiante de nivel medio, de nivel secundario. En cambio, lo que sucede en la universidad y en los institutos de profesorado, por lo general,
es que cada docente selecciona de distintos autores y de distintos especialistas de su área, de su materia, de su disciplina, distintos textos que en general no están pensados para un público, digamos, para lectores que sean estudiantes del profesorado de educación especial, sino, por ejemplo, vamos a leer nosotros textos de Freud, de Sigmund Freud. Sigmund Freud tenía una variedad, digamos, de gente que eran sus lectores, que eran en general médicos, o, psicoanalistas, psiquiatras, neurólogos, y también gente común. Pero digamos, no hay un manual que yo les pudiera dar que esté ya escrito con términos más accesibles, más adecuados a su formación previa. Entonces, ese trabajo de adecuación normalmente lo solemos hacer mediante un acompañamiento mayor en las clases, que es lo que no estamos teniendo, por eso es que se hace un poco más complicado. De alguna manera, esos videitos de UA21 pueden servir para enmarcar, porque esos sí, videos de UA21 están hechos para gente que está en ese momento cursando el CBC, que tiene una materia que es psicología. Es decir, están con gente de estudiantes que son salidos del nivel medio donde ustedes están. Por eso es más sencillo, más llano, más accesible, lo que sintetizan, porque también es esto, es que dicen lo central en los videos de UA21. Es muy importante que, sobre todo, si ustedes al ver algo de los videitos de UA21 no entienden, de eso sí tengan presente que si algo de allí no entienden, lo tienen que preguntar, porque allí está lo más importante. En este punto y después en otros puntos que vamos a ver en adelante también. En cambio, a lo mejor en el texto de Scaglia aparecen datos bastante más amplios, porque tiene otra profundidad, tiene otro despliegue, digamos, el que está haciendo, ¿no? El planteo que... Sí, de pronto me voy para mirar a ver si hay algo importante en el chat, ¿no? Bueno, el planteo que hace Scaglia, primero, es decir que la psicología tiene como disciplina en sí un nacimiento, un recorrido, a partir de un hito histórico que fue cuando Wilhelm Wundt inaugura su primer laboratorio experimental de psicología. Y dice, previo a eso, anteriormente a que sea considerada como una disciplina, un área científica, la psicología era una rama más de la filosofía. La filosofía es considerada la ciencia madre, y de ella luego empiezan a profundizarse en algunas de las áreas de estudio de la filosofía, que primero abarcaba, digamos, todo lo que en el universo había para inquietar, para generar preguntas en el ser humano. La filosofía empezaba a centrar su mirada y a hacerse preguntas acerca de todas esas determinadas áreas que generaban cierta inquietud en el ser humano. Entonces, cuando empieza a surgir la psicología, empezamos nosotros a ver que sí existe dentro, por ejemplo, de la Grecia clásica, aparecen quienes están pensando en el ser humano, y por ejemplo, Platón habla de la parte material, la parte corporal, y la parte del mundo de las ideas y más espiritual. Considera como esta doble conformación del ser humano, digamos, por un lado está la parte orgánica, la parte material, que nos lleva por ejemplo, a sentir frío ahora que es invierno y que tengo que
o me tengo que mover porque me siento incómoda, todo lo que tiene que ver con la materia y que me hace tener hambre o frío, o impulsos como la sexualidad. Y luego el otro aspecto de la espiritualidad, lo que nos hace reflexionar acerca de qué es la amistad, qué es la comunicación, cuál es el sentido de la vida, por qué el ser humano es capaz de sentir empatía. Digamos, todas estas otras cuestiones, ¿no? ¿Tiene sentido la vida si luego viene la muerte? Todas las preguntas que tienen que ver más con el ser espiritual, todo esto formaba otra parte. Entonces, por eso se habla de una dualidad en Platón, por ejemplo. Luego, Aristóteles dice que en realidad es un uno, que esto no puede estar escindido, es decir, cortado y ser dos partes. Pero bueno, todos estos pensamientos quedaban en la cuestión especulativa. Cuando se habla de el carácter especulativo de ciertos saberes, se hace referencia a que en la especulación yo digo, esto podría ser por tal cosa. Yo podría especular que, supongamos, buena parte de quienes no se conectaron hoy es porque no tienen Wi-Fi. Supongamos, es una especulación, no lo puedo dar por cierto. Imagino como un supuesto tal afirmación. No se conectan porque no tienen Wi-Fi. Puedo tener otra especulación. O tal vez no se conectan porque se les rompió el dispositivo. Bueno, puedo hacer muchas especulaciones. Ahora, cuando yo especulo, no tengo certeza. No tengo algo fiable. Y esa era la cuestión que se le estaba cuestionando a la psicología con respecto a que no podría ser considerada ciencia. Porque hablaba del alma, sí, el alma es tal cosa, o la amistad es tal otra, pero no tenía cómo validar, cómo fundamentar con certeza esas afirmaciones que iba dando, porque decían solamente son especulativas. Entonces, para poder considerar la ciencia, en esos momentos, digamos, podemos pensar en el momento donde van surgiendo la ilustración, empieza a surgir esta posibilidad de ver que el ser humano puede conocer, puede saber a través de su racionalidad. ¿Recuerdan ustedes, no sé si la han visto en secundaria, que Descartes es el que funda el racionalismo? Descartes, o Descartes, lo decimos en español o en castellano diríamos Descartes, es el que dice, pienso, luego existo. Entonces, esto tiene importancia en la fundación en el racionalismo porque termina con una mirada de que la fuente del saber ya no era teocéntrica, es decir, Dios, Dios, centro, es el centro, el que nos ilumina, el que nos permite llegar a conocer. Tuvimos primero una noción en la época de los griegos cosmocéntrica, es decir, bueno, somos parte del universo y vamos a conocer todo lo que existe en el universo, pero especulativamente. La siguiente mirada histórica, digamos, sería la teocéntrica que rige en la Edad Media, digamos, podemos ubicarla ahí, donde era la iglesia la que acumulaba todo el saber en sus monasterios, en sus escuelas religiosas, y allí se concentraba el saber supuestamente solo iluminado por Dios. Era Dios el que permitía que al ser humano se le abriera, digamos, la posibilidad de conocer, de ser iluminado,
Y es a través de Dios que se conoce. Esa es teocéntrica, ¿eh? Teo es Dios y a través de Él conocemos. Con la llegada del racionalismo y el iluminismo, empieza a considerarse que el hombre puede conocer, per se, por sí mismo puede conocer. El hombre tiene un conocimiento que le llega a través de su manera de razonar, en base a Descartes. Él puede razonar y mediante el razonamiento llegar a deducciones ciertas, valederas, porque se rigen por una lógica. Entonces, esas proposiciones lógicas le pueden llegar, siguiendo esos pasos, a tener una premisa validada y decir que es cierta. Sin embargo, digamos, a esta mirada antropocéntrica, que surge a partir de este momento, digamos, donde empieza el iluminismo, empieza a haber una mirada antropocéntrica, es decir, el hombre, antropo de hombre, centra, el hombre es el centro para conocer y es su propia capacidad y sus propios recursos los que le permiten acceder al conocimiento. Entonces, ubicados en ese momento, desde el iluminismo, surge un movimiento que es el positivismo, una mirada acerca del mundo y de su progreso. Hay una idea de progreso en el saber humano que su máximo pensador es Augusto Comte, como ustedes van a ver en el texto de Scaglia. Y lo que piensa Comte es que a través del avance, que hubo muchos, digamos, en esos siglos, digamos, aparecen un montón de descubrimientos. Podemos imaginar, por ejemplo, Darwin, ¿no? Con su teoría del origen de las especies, toda la revolución de las tecnologías en las comunicaciones, en las posibilidades de moverse, porque los barcos con barcos a vapor y un montón de la revolución industrial, digamos, todos estos grandes cambios hacen pensar, y afirma Comte, que la sociedad humana ha logrado, a través de sus ciencias, dar con todo el saber, el máximo de saber, y lo único que le queda al ser humano es progresar hacia su felicidad completa. Entonces, por esto es positivismo, se llama, porque hay una mirada como una creencia, una fe en que la ciencia va a descubrir todas las respuestas a las problemáticas humanas y entonces la sociedad humana iba a llegar a la felicidad. Ahora, para que esto sea posible, hay que fundarse en las ciencias. Ahora, no cualquier estudio para Comte era ciencia. Solo ciertas disciplinas llegaban a tener esa jerarquía, ese nivel para ser consideradas ciencias. Por ejemplo, el prototipo, el paradigma, el modelo a seguir es el de las ciencias naturales, ¿sí? Que van logrando, observan, miden, comprueban, pesan y pueden además establecer leyes en base a todos sus estudios, pueden predecir la astronomía, con las matemáticas y demás, pueden predecir, por ejemplo, el curso que va a tener las órbitas en el espacio, pueden predecir qué pasa si voy ubicando este elemento que haga presión sobre tal, cómo va a resultar este aparato y en qué resultados va a dar, porque voy cumpliendo pasos que me van permitiendo deducir algo cierto y concreto. La ciencia para Comte es la ciencia que se basa en un método, el considerado el método científico.
No existe para él ninguna ciencia si no está basada en el método científico. El método científico tiene requisitos, tiene que tener sus hipótesis que después puedan ser comprobadas, tienen que poder ser repetidas las experiencias y comprobadas luego, digamos, de realizadas las experiencias, de manera tal que den cuenta de que son fiables, es decir, puedo confiar, son fiables, son predecibles, pueden predecir. Estos serían los requisitos que sí cumplen las ciencias llamadas duras. Las que miden, las que pesan, las que establecen numéricamente regularidades y que pueden predecir. Ahora, ¿qué sucede con la apetencia de los estudiosos de la psicología, que también consideran que la psicología tiene que ocupar un nivel de ciencia, la quieren que sea considerada científica? Entonces, para ello, Wundt idea desarrollar investigaciones también en un laboratorio, digamos, en un espacio donde tiene, digamos, todas las variables que pueden incidir, las tiene controladas, y utiliza conocimientos de la fisiología vinculadas también a lo que un sujeto pueda también aportar como información. Entonces, con estos, él parte desde, era fisiólogo, o sea, del funcionamiento del organismo humano, pero además muy interesado en la psicología, en cuestiones de la mente, de las emociones, de las sensaciones. Entonces, va desde la fisiología a la psicología y funda su laboratorio en Leipzig, en Alemania. Y en ese laboratorio, él va investigando con sujetos que son previamente seleccionados y entrenados, investiga qué impacto van causando determinadas imágenes, por ejemplo, estímulos que le iba ofreciendo, y el sujeto era, por un lado, estudiado, digamos, él medía, por ejemplo, el iris y las pupilas, si se dilataban, cómo, medía qué pasaba en su organismo, si avanzaba las respuestas que iba dando orgánicamente, fisiológicamente, además de lo que él aportaba como respuestas a preguntas predeterminadas. Digamos, ante esta imagen, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué recuerda? Habían preguntas pautadas que se le iban haciendo a ese sujeto que previamente había sido entrenado para responder. Esa manera, ese método que él utiliza, se le llama la introspección experimental. Introspección es porque intro es de dentro, inspección, inspeccionar. Entonces, el sujeto escucha la pregunta del experimentador, observa lo que le pasa adentro y responde. Responde de acuerdo a lo que observa, pero además, como fue entrenado, responde con las palabras o con las expresiones que ya le fueron dichas de qué es lo que se esperaba que responda, digamos. Tiene un repertorio y responde de acuerdo a la pregunta del experimentador y de lo que observa internamente. La introspección, así a secas, digamos, el solo término introspección, ya era de por sí un método de la psicología antes, cuando era una rama de la filosofía. Pero era la introspección que hacía, supongamos, el pensador, el filósofo que se estaba interesado en la psicología,
de pronto, dentro de su posibilidad de pensar, analizaba, supongamos, ¿cómo es esto? ¿Por qué la memoria puede recordar determinadas palabras, o si me dicen esto, lo vinculo a esto otro? Es decir, ya había estudios, por ejemplo, de cómo es que la memoria funciona con estas asociaciones. Esto era dado por la introspección, pero no dentro de un laboratorio. Digamos, el filósofo dedicado que estaba estudiando la psicología, lo estudiaba en sí mismo, digamos, por su propia introspección, observaba y, bueno, iba escribiendo en base a lo que iba tomando como, sacando en limpio de estas especulaciones y confirmaciones que recibía de su especulación. Y entonces, para poder ser considerado un método científico, le tuvo que agregar a esta introspección que sea experimental. Es decir, no es el sujeto con su propio pensamiento, su propia indagación acerca de lo que le sucede, lo que está sintiendo, lo que está recordando, no. Se trata de responder a lo que el experimentador le está consultando. El sujeto mira internamente, es una manera de decirlo, observa internamente y responde. Y dentro del marco de una cierta investigación y en un laboratorio, en un espacio determinado para llevar adelante esas investigaciones. Bien, entonces se fija en ese momento, en 1789, el año en que fue iniciada, digamos, la psicología como una ciencia separada de la filosofía y como una ciencia, digamos, en sí misma, teniendo ese método y como un objeto de estudio, lo que estudia es la conciencia, digamos, lo que aparece dentro de la conciencia del sujeto. Entonces, observa, el sujeto observa qué es lo que hay dentro, la denominan conciencia, otro podría decir mente. Ahí me distraje mirando que aparece ahí otra cuestión. Me preguntan sobre la metodología. Sí, dije al revés. Sí, 1879. ¿Dije al revés? Bueno, me confundí. 1879. 1879. Bien. Entonces, vamos al... Sí, es como dice Rita, 1879. Bien, estuve con otro curso dando otro contenido y la fecha era 1789, por eso se me quedó cruzado el dato. Volviendo a la cuestión del objeto de estudio. El objeto de estudio, entonces, dijimos que es esa conciencia del sujeto que es estudiada a través de este método de la introspección experimental. Sería el contenido de la mente, pero la mente consciente del sujeto. Sobre esas cuestiones, que estudian cuestiones de las emociones, de las percepciones y de las sensaciones, sobre esos contenidos, digamos, es donde recorta el objeto de estudio de su psicología. En los videos aparece bastante bien marcado que en cada una de las distintas escuelas que vamos a ver de psicología, va a ser importante que ustedes recuerden con qué método y con qué objeto de estudio se va a definir determinada psicología. A esta primera psicología que vamos a ver, la inicial, la psicología de Wilhelm Wundt, la conocemos como la psicología experimental o psicología de la conciencia. Entonces, esta primera psicología experimental, su objeto de estudio es la conciencia y su método es la introspección experimental. Vamos a ver nosotros después otras escuelas y vamos a ver que utilizan distintos métodos
y distintos son los objetos de estudio que recortan cada una de ellas. ¿Sí? Bien. Los resultados que obtiene Wundt de sus estudios no son validados por otros miembros de la comunidad académica, más bien son cuestionados, o sea que en rigor no ha sido un gran aporte a la psicología en sí lo que pudo desarrollar como teoría psicológica Wundt. Sí tiene, digamos, mérito, que es el de haber intentado y haber, digamos, de alguna manera recortado un campo y puesto ciertas condiciones que pudieran reconocerlo como ciencia. Digamos, hizo su primer aporte para poder ser reconocida como ciencia. A ver. Bien. Lo que investiga impresiones sensoriales, digamos, me aparecen imágenes o sonidos, luces, y el sujeto tiene que responder qué es lo que le produce eso. Estoy respondiendo a la pregunta de Rita, ¿no? Pero es sobre, digamos, eso lo que trata de indagar es qué le pasa a mi conciencia, qué percibí, digamos, algo consciente. La conciencia puede tener estas percepciones, estas sensaciones, y usa esto porque en realidad no es porque haya sido demasiado interesante los resultados que pudiera tener, pero es que él viene de la fisiología y un poco está condicionado por que esos son los recursos con los que él cuenta. Entonces, bueno, puede sí medir la dilatación de las pupilas, puede sí medir si se agita, si el pulso se acelera, en fin, algunas otras variables del tipo de la fisiología del cuerpo y teniendo estas respuestas, Pero no es necesario que ustedes tengan datos muy precisos acerca de esto, simplemente, digamos, con que ustedes recuerden que Wundt estudia la conciencia a través de esta investigación con un investigador que va consultándole y el otro mediante introspección responde acerca de cómo le impresiona, qué sensaciones tiene, porque lo va a responder a partir del contenido que tiene su consciente, no le puede responder desde lo inconsciente, por ejemplo. Esto, bueno, ni se lo pensaba, pero por decir, digamos, él denomina conciencia y es como, digamos, hay un consenso en los que estudian la historia de la psicología en considerarlo a él, digamos, el iniciador, que a partir de ese laboratorio se considera el inicio de la psicología como ciencia y que su objeto de estudio es la conciencia. La conciencia considerada así, nosotros después vamos a ver que para Freud la conciencia es otra cosa. Eso es importante también considerarlo en este momento que ustedes están iniciando. Inclusive quedó como algo que tenía ganas de comentarlo a partir de los trabajos que ustedes habían hecho, donde el primer trabajo donde ustedes tenían que poner el glosario, bueno, habían algunos que respondían, por ejemplo, aparecía el término yoica, y entonces hablaba de egoísmo, y en una primera sección, y luego en una segunda sección decía relativo al yo. En realidad, yoico en psicología es relativo al yo, no tiene que ver con el egoísmo, con querer ser yo más presente. Eso sería egocentrismo, ¿sí? Para la psicología. Cuando ustedes estudien un término, van a ver que para distintas disciplinas, a lo mejor el mismo término tiene distintos significados. Pero inclusive, dentro de la disciplina psicología, vamos a tener que para un autor puede tener un significado y para otro otra. Por ejemplo, Blecher va a hablar de
psicoanalista argentino de la conducta en un sentido muchísimo más amplio que lo que Watson, que nosotros también lo veríamos, ahora seguramente lo veremos, pero muy por encima. Watson, que es el fundador del conductismo, que es la segunda de las escuelas que normalmente estudiamos. La primera es esta de Ur, la segunda es la de Watson. Entiende por conducta algo bastante más restringido. Entonces, hay algunos términos en particular que es muy importante que ustedes puedan, digamos, entenderlo dentro de lo que considera tal autor de tal escuela. Bien, hasta aquí hay alguna cuestión más que... Si hay algo muy complejo en el texto, me pueden hacer una pregunta en el Classroom, o si no, digamos, a lo mejor ustedes mismos se dan cuenta que si ni siquiera fue nombrado eso en los videos, ni yo dije nada en relación a eso, es que a lo mejor es algo accesorio que no hace a la cuestión central. La cuestión central que ustedes ahora tendrían que conocer sería que ustedes sepan que la psicología ya existía, digamos, desde el surgimiento de la filosofía y cuando empiezan a hacerse especializaciones en la filosofía, ya empieza a surgir la psicología, pero dentro de la filosofía, que era especulativa, saber qué es lo que significa especulativa, que no tiene una comprobación como la que se requiere en un método científico. Es decir, yo considero que sería esto, sería aquello, lo puedo dar por válido. Y supongamos que yo les diga, sí, yo creo en Dios, pero no les puedo probar científicamente esto. Sí. ¿Cómo lo grabo eso? Yo estoy grabando ahora, teóricamente. ¿Cuál era la pregunta? No, me parece que no era una intervención. Bueno. Al menos que me perdí. Bueno, les decía, ustedes tienen que saber esto, digamos, de que primero la psicología era una parte de la filosofía, que todavía no llegaba a tener un carácter científico, era especulativa, ¿no? Que luego se pretendió hacerla científica. Comte, de todas maneras, siguió pensando que la psicología no tendría ese rango, pero bueno, de todas formas, digamos, armó su laboratorio, dio cátedra en la universidad, hizo publicaciones, digamos, cumplió con un montón de requisitos que se requieren de algo científico, ¿no? Hizo sus publicaciones, de sus resultados, bien. Y que su método de estudio fue la introspección experimental, que su objeto de estudio era la conciencia, que llamaba conciencia, digamos, a lo que podía dar cuenta un sujeto respecto de sus sensaciones, de recursos de su memoria, de lo que percibía dentro de sí mismo, de los estímulos o de los elementos que le proveía su experimentador para que el propio sujeto respondiera acerca de qué es lo que estaba sintiendo, percibiendo, recordando. Bien, esto sería, digamos, lo que necesitaríamos saber de Wundt. La otra cuestión que no es menor que tomen en cuenta es que de esas cuestiones minuciosas que él iba preguntando, para llegar de esas sensaciones recortadas, digamos, de si le muestro estas luces acá, ¿qué siente? Y si muestro estas otras luces, y si le muestro esta otra imagen, y con estos colores. Él pensaba que de todo eso, así tan acotado, podía por asociación, vinculando unas con otras, asociando todos esos datos parciales, lograr entender lo que es la conciencia. Entonces, se dice de alguien que estudia de esa manera que es elementalista,
porque va tomando elementos, estos distintos elementos, bueno, el elemento que me dio el dato de cuando percibía esta luz intensa, el elemento que me dio este dato en estos colores, estos otros elementos que pude registrar respecto de estas imágenes. Todos esos elementos me permiten por asociación llegar a conocer la conciencia. Ese era su objeto de estudio, ¿no es cierto? Entonces, se dice que la psicología de Wundt, la psicología experimental de Wundt, es elementalista como una característica, sería como una cualidad. ¿Cómo es esa psicología? Es elementalista porque estudia los elementos particulares, y asociacionista porque luego va vinculando todos esos datos, digamos, estudiados cada uno particularmente, para vinculados todos, daría como resultado un conocimiento sobre el contenido de la conciencia. La conciencia era lo que buscaba estudiar. Esto lo vamos a ver que hay otras escuelas que también son elementalistas y que también son asociacionistas, y otras que cuestionan esto. Por eso es importante que ustedes puedan definir, entonces, cuál es el objeto de estudio de la psicología de Wundt, cuál es el método de estudio de la psicología de Wundt, cuáles son las características de esta psicología de Wundt. ¿Hasta aquí pudieron seguirme? ¿Sí? Bien. ¿Alguna inquietud, algo que me quieran preguntar? Bueno, Profe, sí. ¿qué diferencia hay entre la introspección y el método de Watson en el conductismo? Bien, esto ya sería otro tema, porque tenemos que ir al conductismo, no empezamos todavía con conductismo. Pero les puedo anticipar, ya que surge esta pregunta, que esa primera escuela experimental de Wundt, su crítica más fuerte la tuvo justamente con Watson. Watson, tenemos que ubicarnos en 1900, en Estados Unidos. Watson lee, digamos, las producciones que hay en su tiempo, que vienen de Europa, lee lo que investiga Wundt y lo cuestiona. Para Watson dice, no puede ser considerado ciencia lo que investiga Wundt, porque él le está preguntando al sujeto y está cargado de subjetividad su respuesta. Entonces dice que por no lograr el requisito de ser algo objetivo, como es la ciencia requiere, digamos, de objetividad. Dice, si yo le pregunto al sujeto y el sujeto tiene que inspeccionar adentro, eso que da como respuesta es subjetivo. Le ponen sus palabras, digamos, está teñido por lo que el sujeto está sintiendo. Entonces, bajo esa crítica que desacredita totalmente lo que sostenía hasta ese momento Wundt, va a surgir el conductismo diciendo lo único que nosotros podemos estudiar como ciencia psicológica es la conducta que es observable. La observa el investigador. El otro no me tiene que decir nada, es lo que yo observé objetivamente. Pero, digamos, ya el conductismo sería otro tema. Pero justamente, digamos, para poder ver que fue criticado por usar como método la introspección, que sí necesariamente
está atravesado por la subjetividad, ¿sí? Aunque hayan sido entrenados y demás, digamos, el sujeto no puede desaparecer de esa información. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Cómo vamos? Y cuando se refiere, hola, profe, cuando Hola. se refiere a algunos elementos básicos del positivismo, ¿de qué está dando a entender? ¿De qué quiere hablar? El positivismo, un elemento básico del positivismo, por ejemplo, es su confianza en la ciencia. ¿Sí? Dice que es la ciencia lo que va a permitir el progreso. ¿Sí? Pero entonces no cualquier estudio puede ser considerado ciencia. Comte va a decir, no, tiene que cumplir los pasos, los requisitos del método científico. ¿Sí? Tiene que ser algo experimental, tiene que ser algo que pueda confirmarse, tiene que ser algo que permita predecir, establecer leyes, ser replicable, es decir, que otro vuelva a tomar esas pruebas y le dé resultados concordantes. ¿Sí? Entonces, eso son cuestiones del positivismo. El positivismo cree que el método para que algo sea científico es el método de las ciencias naturales, básicamente. Por eso, digamos, está el afán de Wundt de realizar sus experimentaciones en un laboratorio, de tener mediciones, porque, digamos, no se basa solamente en la introspección del sujeto, sino que además lo cruza con esos datos, ¿sí? Con los datos de los registros que va tomando él, digamos, que, como les dije, tiene una formación como fisiólogo y sabe controlar, digamos, esos datos que le va dando el funcionamiento del sujeto, ¿sí? De todas maneras, entonces, el positivismo de Comte no convalida la ciencia de Wundt, pero sí, digamos, de todas formas, digamos, las ciencias sociales, las ciencias humanas, que para Comte las ciencias humanas no podían ser abarcadas por la disciplina que requiere el método científico. Pero entonces, la psicología, de todas maneras, mediante Wundt, reclama para sí tener esa jerarquía, digamos, era muy importante en ese tiempo por el prestigio que había logrado la ciencia, por grandes avances, porque en base a las ciencias y a sus descubrimientos avanzaba muchísimo la tecnología y iba facilitando, digamos, todos los logros en medicina y demás, digamos, la ciencia lograba muchos avances, entonces todas las disciplinas querían, apostaban, buscaban ser consideradas científicas, ¿no? Por eso, digamos, se llega a ese punto donde Wundt desarrolla su laboratorio, ¿no? ¿Te quedó más o menos ahí? De todas maneras, el positivismo no es un tema que nosotros tenemos en psicología. Es, digamos, es para ubicar en el contexto. ¿Sí? Es decir, para todas las escuelas que nosotros veamos, tienen que ustedes tomar en consideración el contexto del espacio y del tiempo. ¿Sí? ¿Dónde surge tal cosa? ¿Cuándo surge tal cosa? ¿Cuándo surge tal escuela? Poder ubicar esto nos permite comprender un poco cuál era el clima de época. Esto de Wundt se explica por ese afán, digamos, que había en ese momento del positivismo, porque es bastante tirado de los pelos como logra, digamos, tener ciertos resultados.
En general, digamos, otros estudiosos van viendo que nada de lo que él tiene como resultados son validables. Cuando los vuelven a hacer los experimentos que él realiza en su laboratorio, a nadie le da algo parecido siquiera, ¿no? Bueno, no es nadie, digo en general, para hacerlo más sencillo, ¿no? Digamos, él no logra convalidar, pero era muy importante, digamos, para lograr el prestigio. El prestigio involucra cátedras, universidades, facultades, publicaciones, y ustedes tienen que saber que la ciencia no es ese dominio humano puro, está atravesado también de estas cuestiones, digamos, los que constituyen la comunidad académica quieren otorgarle jerarquía, importancia, reconocimiento a la disciplina en la cual están estudiando. Hay una parte del texto de Scaglia que yo ahora la omití, pero que normalmente vemos, cuando vemos Scaglia, que habla de otros epistemólogos que dan cuenta de cuándo es considerado científico, y era una cuestión un poco más compleja, que por eso reduje las páginas para ustedes, para esta circunstancia, pero digamos, donde se pone de manifiesto que es claro que hay intereses que se cruzan con con el saber, y que no es puramente un afán digamos, filantrópico, el que guía a la comunidad científica en sus investigaciones. Siempre hay también atravesamientos a nivel de el propio ego del investigador o del equipo de investigación. Digamos, ahora con el tema de la vacuna, hay intereses materiales, económicos, que están por detrás. No es solamente la ciencia pura que está queriendo descubrir cuál es la vacuna. Hay celos, hay intereses de por medio de los laboratorios, que pueden dar más o menos dinero. A lo mejor la mejor vacuna, a lo mejor no es la que se instaure, digamos. Esto es algo que normalmente se aborda, por ejemplo, en uno de los contenidos del CBC, poder saber que la ciencia y el cientificismo no es ese saber absolutamente puro y despojado y absolutamente objetivo, sino que lo hacemos seres humanos y está atravesado por otros intereses. A veces lo inciden más o menos, pero bueno, por ejemplo, en este caso particular, a mí me interesaría muchísimo que se pudiera lograr que la Organización Mundial de la Salud otorgue fondos suficientes a cualesquiera de las universidades o las instituciones que están estudiando, y que garantice la gratuidad, para que no hubieran laboratorios buscando y esos celos a veces perjudicando el compartir datos que pudieran hacer llegar cuanto antes a la vacuna. ¿Se entiende esto que estoy comentando? Bueno, no obstante, en el momento del positivismo, sí se sostenía que la ciencia era objetiva, que el progreso de la ciencia iba a resolver todos los problemas de la humanidad y se iba a lograr esta felicidad. Esto, digamos, en el último grado, digamos, era el pensamiento positivista de Comte. Pero nosotros yo nunca les voy a preguntar qué es el positivismo y demás, pero sí ustedes tienen que conocerlo para saber en qué contexto es que surge. Entonces, surge en Europa, más precisamente en Alemania, que Wundt realiza estos estudios, y luego vamos a ver que la escuela que de alguna manera le contesta, esto es una manera de decir, no es que le contesta, es, digamos, académicamente, es la que va a decir esta teoría tiene todas estas fallas, y nosotros postulamos esto que supera
Watson va a decir que su psicología supera y descarta la psicología experimental de Wundt. Entonces, tenemos que saber que esa se desarrolla en Estados Unidos, que tiene un contexto muy importante, ya lo vamos a ver bien, digamos, cómo es que surge esa escuela de Watson. Y las siguientes, ¿no? Pero por ahí la vamos a ver un poco medio por encima, recortando algunas cuestiones, porque hay autores que nosotros sí o sí vamos a abordar este año, que son Piaget, Freud y Vygotsky. Son los considerados pilares, estos tres autores, son pilares para el conocimiento de psicología, que sobre todo de la psicología que de alguna manera sirve para fundamentar prácticas pedagógicas. Entonces, vamos a ver, medio abuelo de pájaro esto, pero me parecía importante ver este material sobre el surgimiento, porque también nos va ubicando y va empezando a hablar de esta cuestión, ¿no es cierto?, de objeto de estudio, del método de estudio, de contextualizar, y luego vamos a ir viendo de a quién está contestando. Le contesta a Comte, sí podemos ser, y le contesta a la filosofía especulativa, le está contestando diciendo, sí, nosotros también podemos, nos podemos separar de la filosofía, no vamos a hacer algo especulativo, vamos a hacer algo que pueda ser predictible, que pueda establecer con datos ciertos, más allá de que no lo logre, pero digamos, él lo dice, y le dice a Comte, sí, vamos a usar un método, sí, vamos a experimentar, sí, vamos a poder establecer datos, y va a poder ser replicable. Después, bueno, vemos que en realidad no cumplió con tanta promesa, pero, digamos, se posiciona en un lugar de contestar primero a la filosofía diciendo, vamos a dejar este marco especulativo, vamos a ir a un laboratorio a experimentar. Y le contesta figurativamente a Comte, sí, nosotros vamos a probar que la psicología puede ser una ciencia. Bien, ¿hasta ahí vamos? Esto, bueno, teóricamente esto grabó bien y después lo circularíamos el audio en el WhatsApp, ¿sí? Probablemente en 2 partes para que sea más fácil. Pero de todas maneras ustedes vieron que en el Classroom hay un foro. En el foro, que dice foro de psicología, ahí pueden anotar dudas que les surjan, a lo mejor de lo que dijimos acá, o el que no pudo leer cuando lea el texto, y ahí es el momento donde, el espacio donde se puedan ir aclarando las cuestiones que queden pendientes. Bueno, entonces vamos cerrando aquí. Les agradezco la presencia, la participación. Espero que pronto nos podamos ver, aunque sea de esta manera. Nuevamente. ¿Tienes algo más? Si no, a ver. No, no hay nada más. Bueno, gracias. Buen día. Los que no almorzaron, a almorzar. Chao, chao.